Buena parte que has elegido de poder venir a encontrarte con el Señor dice que no te va a ser quitada, porque has decidido venir y encontrarte con lo más importante, que es la palabra de Dios, que es el consejo de Dios para poder enfrentar las realidades de la vida y tener las garantías de las promesas que Dios ha determinado para todos aquellos que en Él creen, ¿sí? Les quería compartir con ustedes el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y mientras usted lo va buscando y nos quedamos en esos dos versículos, capítulo 5 del libro de Hebreos, versículo 8 y 9, me quedé pensando en alguien en la semana pasada me manifestó el hecho de que estaba pasando por determinadas pruebas. Entonces, luego de hablar algunas palabras, de cruzar algunas palabras, cuando de pronto me estaba yendo, esta persona se acercó y me dice: bueno, quiero compartir, dice, con usted, porque quiero contarle que estoy pasando por una prueba muy grande. Estoy pasando por pruebas, pero rápidamente esta persona ahí trajo al momento, trajo a luz la realidad que plantea el libro de Juan, la realidad que plantea nuestro Señor Jesucristo, que dice, bueno, dice esta persona, a pesar de la prueba que yo estoy pasando, me abrazo a la promesa de lo que el Señor nos anticipa con tanto tiempo para que podamos enfrentar la realidad. Y esta realidad dice, bueno, dice el Señor Jesucristo, quiero que sepan que en el mundo en el que vivís, en el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que desarrollamos nuestra vida, dice el Señor, vamos a tener aflicciones. Pero Él dice, confiad, porque dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y esta es la palabra de consuelo que esta misma persona se hacía a ella misma para entender que simplemente la prueba es simplemente una circunstancia. Porque el versículo termina diciendo que el Señor Jesucristo dice, yo he vencido el mundo, y estas cosas, dice, se las digo, ¿para qué? Para que en mí, a pesar de la situación, a pesar de la prueba, a pesar de la tentación, a pesar de las circunstancias, vos puedas disfrutar en el medio de la situación la paz sobrenatural que Dios otorga a sus hijos. Y esta es la clave para enfrentar las realidades de la vida. ¿Sabe? Y quiero que prestemos atención a estas palabras, porque nuestro éxito no se mide conforme a la intensidad con la que somos tentados. La realidad es que la prueba no se mide con la intensidad de lo que nosotros estamos viviendo como circunstancia, como prueba o como tentación, sino más bien por la fidelidad de nuestra reacción frente a las situaciones, frente a las pruebas, frente a las circunstancias. Y es ahí en donde verdaderamente nosotros tenemos que, en el medio de esa situación, buscar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Es pedir la ayuda de nuestro Señor, porque solamente en Él podremos encontrar la paz, solamente en Él podremos encontrar la fortaleza y la dirección para la victoria sobre las circunstancias, cualquiera sea el color de la misma. Estas son garantías de las cuales Dios ha otorgado a la iglesia para que pueda vivir una vida satisfactoria, para que pueda vivir una vida de gozo, para que pueda vivir una vida de paz. Y debemos entender claramente que no hay nada en este mundo, no hay nadie en este mundo que pueda
traerte la paz, que pueda traerte la seguridad, que pueda traer la dirección, que pueda traer la esperanza, que pueda darte la confianza para poder enfrentar las realidades de la vida, las pruebas, las tentaciones o las circunstancias. No hay nadie que pueda garantizarte esta realidad. Ahora estamos, como siempre, en el día 26 del libro Vida con Propósito, y el título de ese día 26 es Creciendo a través de la tentación, es creciendo a través de la prueba. Por eso quería compartir Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, y fíjate lo que nos dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, se está refiriendo al Señor Jesucristo, aprendió la obediencia. Dios está diciendo de que aunque era el Hijo de Dios, Él tuvo que experimentar el dolor, la aflicción, porque atrás del plan que Dios había diseñado para la vida de su Hijo y para la humanidad, estaba puesto en marcha, y Dios dice, es necesario que Él tenga que pasar por la aflicción, por el dolor, por la tentación, a fin de que pueda ser nuestro propio Señor Jesucristo perfeccionado, nada más y nada menos, para ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Este fue el plan de Dios para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios empezó claramente a diseñar ese plan. Dios empezó a vislumbrar el plan de Dios y el propósito de Dios en la persona, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para cumplir claramente el propósito que Dios ha determinado. Alguien que recurrentemente me veo con esta persona, siempre pregunta exactamente las mismas preguntas y la misma palabra. ¿Qué puede tener de bueno pasar por la tristeza, por la aflicción, por el dolor, por la amargura? ¿Qué es lo que eso verdaderamente puede tener de bueno? Bueno, la verdad es que no estamos en esta hora para recibir un mensaje de autoayuda, sino que estamos en esta hora para verdaderamente recibir la palabra de Dios y entender que en cada problema, que en cada situación hay claramente definido un propósito que viene claramente de parte de Dios. Y aunque la mayoría de las veces no entendemos el porqué de las circunstancias, el porqué de las situaciones que a veces atravesamos en nuestras vidas, la pregunta no es ¿para qué?, sino bien, creo que la pregunta es ¿para qué es que verdaderamente el Señor a veces nos pone en una situación y en una circunstancia? Bueno, esto tiene que ver no solamente con la necesidad de crecer en fe, en nuestra vida espiritual y madurar, sino también tiene que ver con la necesidad de direccionar cada día de nuestras vidas, nuestra fe en el Señor, y cada día madurar la obediencia en nuestro Señor. Esta es la clave por la cual muchas veces nosotros vivimos situaciones. De hecho, nuestro propio Señor Jesucristo, la historia cuenta que se hizo como uno de nosotros para padecer el dolor, para padecer la tristeza, para padecer la soledad, para padecer el rechazo, para padecer la aflicción, para padecer la afrenta y la muerte misma.
La historia dice que el Señor tuvo que pasar por estos acontecimientos, pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice que luego que Él pasó por semejantes pruebas, al tercer día resucitó para sentarse nada más y nada menos. Muchas gracias, Dani. Para sentarse nada más y nada menos que a la diestra de su Padre. Porque, ¿sabe? Él venció la muerte, Él venció el mundo, Él venció el pecado, y esa historia de la cual recordamos el acontecimiento más grande de la humanidad, esa historia un día será reflejada en la vida de cada uno de nosotros. Esa historia un día cada uno de nosotros la viviremos. Él venció el pecado y la idea es enseñarnos que podemos vencer el pecado, que podemos aún vencer, ¿sabes qué? La muerte, como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Juan 11:25 dice, yo soy, palabra del propio Señor Jesucristo. Yo soy, dice Él, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva y crea en mí, no morirá jamás. Esta es la esperanza de lo que el Señor ha determinado para todos aquellos que en Él creen. Me ha tocado ir a visitar personas que están a punto de partir a la eternidad, y siempre me ha generado una situación por el hecho de decir, ¿con qué voy a ir? ¿Qué es lo que tengo para ofrecer? Y curiosamente, la última vez que visité a Lili estando en el hospital, en los últimos días, yo fui nervioso porque digo, ¿cuál sería la palabra de consuelo para acompañar a mi hermana en este valle de sombra y muerte? Y oh casualidad, ¿sabe? Cuando me encontré con ella, lo único que recibí de parte de esta persona a punto de partir a la eternidad, en esa situación extrema de lo que representa la muerte, el antes y el después, trajo consuelo a mi vida. Y pude salir gozoso de saber y de entender de quienes esperan en el Señor, de los que esperan en las promesas de Jehová, aún en esa condición, van a encontrarse con lo más sagrado y con lo más importante, que es encontrarse en la eternidad. Esto es lo que Dios diseña y esto es lo que el Señor da como esperanza para la vida de cada uno. Esta es la realidad del Dios vivo, compartiendo cara a cara con cada uno de nosotros. Por eso Santiago 1:26 dice, hermanos míos, tened, dice, por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque quiero que sepas, dice la palabra de Dios, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabe para qué? Para que, dice el Señor, seas perfecto. Para que seas cabal. ¿Sabe para qué? Para que sean cabales, para que sean completos, exactos, prudentes y rectos delante de la presencia de Dios, sin que falte ninguna cosa alguna. Estas son las claves de lo que el Señor determina para nuestras vidas. Esta es la clave del propósito de la prueba que muchas veces vamos a enfrentar a lo largo de nuestras vidas. Y si todavía no has enfrentado la prueba, bueno, quiero que sepas que tarde o temprano la prueba, la tentación y las circunstancias posiblemente golpearán la puerta de tu vida, y es necesario que verdaderamente podamos estar con los pies verdaderamente cimentados en las realidades de Dios para enfrentar la situación que tengamos que enfrentar. Ahora, este fue el propósito de nuestro Señor, y esta es la prueba de la cual nosotros un día vamos a enfrentar. Y la clave es que nuestro Señor Jesucristo pudo enfrentar lo que enfrentó por el simple hecho de que Él sometió toda su voluntad
en obediencia al Padre. Esta es la clave para la vida del cristiano. La clave para la vida del cristiano es vivir una vida de obediencia, una vida sujeta a la obediencia de Dios, al Dios Padre. Y ese es el modelo a seguir. El hombre perfecto, el hombre cabal, la mujer perfecta, la mujer cabal es aquella persona cuya voluntad se somete a la obediencia pura y exclusiva de Dios. No hay otra vuelta, no hay otro formato. Esta es la pura realidad. Por eso Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, a pesar de que era perfecto, a pesar de que era cabal. Tuvo que pasar por eso, porque tenía la necesidad verdaderamente de experimentar la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser claramente el autor de la eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que le obedecen. Ese fue el propósito del sufrimiento y de la agonía y del dolor de la cruz. Para claramente enseñarnos que la obediencia verdaderamente en tiempo y en forma trae verdaderos frutos de gloria. Pero alguien me sabe decir, bueno, pero ¿cómo hago para soportar la tentación? ¿Cómo hago para soportar la prueba? O es que ya no doy más con la prueba que estoy viviendo. Parece que el Señor no me libera de estas cuestiones y de estas realidades. Bueno, la clave para poder enfrentar la prueba, la clave para poder enfrentar la depresión, la clave para poder enfrentar la tristeza, se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es la clave? Dice Hebreos 12:2. Con nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la clave. Con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual dice que por el gozo puesto delante de Él, es decir, todo lo que Él experimentó, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que representaba como tragedia en aquel momento, el Señor pudo ver por encima de todo eso la esperanza. Todo lo que Él sufrió por el gozo de delante de Él, lo sufrió la cruz, menospreciado el oprobio. Dice, se sentó a la diestra del Padre. Versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Sabes para qué? Para que vuestro ánimo no decaiga, para que vuestro ánimo no se canse ni desmaye. Por eso, cuando el Señor Jesús dijo en aquella oportunidad, consumado es, fue un grito triunfante, lleno de rico significado, que representaba y que Él quería decir que no era que había terminado la vida simplemente terrenal, sino que había terminado claramente. Cuando Él expresó ese grito de consumado es, Él había terminado. Él quería decir que el propósito por el cual el Padre le había enviado en aquel momento estaba completo. Y aunque Él colgaba de esa cruz allí, pareciendo una víctima perdida, Él experimentó el triunfo más grande en la historia del universo. Experimentó a través de su muerte. Cada uno de nosotros hemos experimentado la redención de los pecadores. Estaba completa. La justicia de Dios estaba satisfecha. El rescate por el pecado había sido pagado en su totalidad. Este fue el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A tal punto en donde dice que el Padre lo observó y se gozó mirando, diciendo y expresando: este es
mi Hijo amado en el cual verdaderamente tengo complacencia. Y termina diciendo, a Él hoy, al Señor Jesucristo, hoy. Él es el único al cual nosotros debemos estar atentos al llamado, a la exhortación. Él es el único en el cual cada uno de nosotros debemos estar atentos a la realidad de lo que el Señor viene diciendo, a Él oír. Hermanos, verdaderamente estamos oyendo al Señor. Estamos oyendo cada día de nuestras vidas al llamado insistente de parte del Señor Jesucristo para generar cambios, para modificar parte de nuestra vida, para que Él trabaje con toda libertad sobre nuestro carácter, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras acciones. Somos verdaderamente obedientes al llamado insistente de que Él sea el que trabaje a nuestras vidas y en nuestras vidas al punto en donde podremos decir, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Estamos verdaderamente en ese proceso? Es importante entender lo que el Señor quiere verdaderamente hablar. Hermanos, quizás cada uno de nosotros podrá estar pasando por determinadas situaciones y quizás situaciones muy difíciles. Quizás por problemas familiares, de salud, de soledad, de desprecio, etc. Quizás por presiones que nos rodean en nuestros trabajos o en las familias o en lo que pudiera ser. Quizás estemos pasando el peor momento de nuestras vidas. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Es que inclusive quizás ni siquiera pudieras encontrarle la salida a esos problemas. Pero la realidad es que el Señor a través de su palabra nos enseña que el que soporta la prueba recibirá bendición. El Señor tuvo que soportarlo todo. ¿Sabe por qué? Porque el gozo que Él veía a través de semejante sacrificio, a través de tanto dolor, Él podía ver verdaderamente que el gozo se iba a cumplir. Hermanos, quédese tranquilo que no todo en la vida nos va a salir redondo como quisiéramos. Vamos a experimentar todos los días de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a experimentar situaciones. Nada nos va a salir redondito, pero la clave del Señor y de lo que Él nos advierte es que vamos a sufrir situaciones, pero el Señor dice que Él está al control de los acontecimientos. El Señor nos garantiza que solamente en Él nosotros vamos a poder sortear cada una de las situaciones. ¿Sabes por qué? Porque mientras el Señor estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, se gozaba. Porque después de la muerte había claramente un trono que le esperaba. Había algo majestuoso que a Él le esperaba, y esto tiene que ser el ejemplo para cada uno de nosotros en cuanto a la esperanza, porque después de cada prueba que nosotros experimentamos, verdaderamente viene el éxito que Dios plantea para nuestras vidas. Y si el Señor está sentado allí junto a su Padre, Él nos garantiza que un día también nosotros llegaremos allí por su gracia y su favor, venciendo cualquier obstáculo. Hermanos, la realidad es que debemos abrazarnos para poder tener fuerza que solamente el Señor nos otorga a través de su Espíritu. Y la clave para vencer las pruebas es que cada día de nuestras vidas debemos vivir enfocados en el plan que Dios ha determinado. Dios ha determinado un plan
Y es ahí en donde nuestras vidas cada día tienen que estar verdaderamente enfocados. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu heredad. Dios tiene un plan para tus nietos. Dios tiene un plan para tu ministerio. Dios tiene un plan para tu obra. Y ¿sabes qué? Nada ni nadie pueden impedir el plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Pero la clave siempre seguirá siendo nuestra fidelidad y nuestra obediencia al constante llamado de nuestro Señor, que es el único que verdaderamente puede generar cambios en nuestras vidas. Lo que el Señor ideó para tu vida, la oscuridad, la claridad, la tristeza, la alegría, todo verdaderamente encaja perfecto en el plan de Dios para tu vida. Todas las dificultades, todas las circunstancias, todo lo que te parece tan negativo, todo lo que te parece que no tiene arreglo, que no tiene salida, todo ha sido orquestado por el plan que Dios ha diseñado para tu vida. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo dice, y sabemos. No lo dice, bueno, es una experiencia religiosa, como canta Julio Egel, dijo Enrique Iglesias. Él dice, y sabemos, estoy, dice el apóstol Pablo, convencido. La necesidad que nosotros tenemos de entender y de saber lo que plantea Dios. Y sabemos que todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Esto es para quiénes? Para los que conforme a su propósito son llamados. Este es el llamado de Dios. Y Él dice, y sabemos. Y si hay alguien experimentado en dolor, en tristeza, en preocupaciones, es el apóstol Pablo. Y sin embargo Él dice, no es una apreciación mía, sino Él estaba convencido que todas las pruebas, que todas las tentaciones, que todas las circunstancias lo llevarían a buen puerto. Él tenía claramente definido el rumbo por el cual Dios había determinado la razón de su existencia, y a Él no le importaba lo que pudiera venir, lo que pudiera acontecer. A Él no le importaba. Por eso en un momento determinado Él dice, todo lo que yo he vivido lo considero basura. Todo lo que yo he sido lo considero simplemente una pérdida de tiempo, solamente con el primer objetivo de poder ganarme la confianza y conocer la historia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo verdaderamente manifiesta. Y verdaderamente, si hay alguien que podría quejarse de lo que vivió, era el apóstol Pablo. Sin embargo, él dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, ahí por los versos 20, 25, dice, he sufrido todo tipo de situaciones. Él dice, he sufrido azotes, cárceles, he sufrido peligro de muerte. Muchas veces, dice, he sido apedreado. He sufrido naufragios. He estado en ríos peligrosos. He estado en ciudades peligrosas que procuraban mi muerte. He sufrido en el desierto. He sufrido el desconsuelo, he sufrido el hambre, he sufrido la sed, he sufrido el frío, he sufrido la desnudez, he sufrido la enfermedad. Él sufrió de todo lo que te puedas imaginar. Pero a pesar de esa condición, Él sigue dándole la gloria a Dios, porque tenía claramente el rumbo y tenía claramente y había entendido claramente el plan que Dios había diseñado para su vida. Él no tenía por el qué ni por qué verdaderamente preocuparse. Yo no sé por qué el Señor no lo libró de tanta tragedia que vivió. Hasta parece graciosa. Porque sufre naufragio, tienen que nadar como 300 metros hasta la costa en semejante frío. Llega a la costa ahí manoteando la orilla, alcanza a recuperarse, busca leña para poder calentarse, lo muerde una víbora. ¿Qué más cosas le podrían haber pasado?
Y yo me pregunto, ¿por qué será que de pronto el Señor verdaderamente no lo libró? Bueno, yo no sé por qué el Señor no le libró, pero sí sé una cosa que la quiero compartir con ustedes. Cuando Pablo y Silas estaban, dice, en la cárcel, a medianoche, cuando estaban en esa cárcel terrorífica, engrilletados hasta las orejas, en una cárcel húmeda, maloliente, en una cárcel en donde se moría y se podía sentir el olor nauseabundo de aquellos que morían. Él dice, junto a Silas, empezó a alabar al Señor, empezó a glorificar a Dios, empezó a cantar himnos. Y dice que en aquella noche hubo un acontecimiento en donde un terremoto vino sobre ese lugar, al punto en donde los cimientos fueron verdaderamente movidos en aquel momento, porque la gracia y porque Dios estaba verdaderamente en el asunto. Pero la historia no terminó ahí, sino que dice que las cadenas de los presos en aquella oportunidad fueron rotas. Pero dice que había un guardiacárcel que quizás había sido un hombre violento, un hombre acostumbrado a tratar con esta gente. De pronto dice que en aquel momento, al ver la situación, el guardia sacó su espada para suicidarse, y en el medio de la oscuridad, Pablo lo alcanza a ver y le pide y le dice y le grita y le pega un grito diciendo, no lo hagas. Ese era el propósito. Pero había algo más en ese propósito. ¿Y sabes cuál era el propósito del encarcelamiento de Pablo? Que en aquel momento dice que el guardiacárcel, temeroso y temblando, se acercó y se postró frente a la presencia de Pablo y Silas y le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ese hombre tan violento, quizás, que en más de una oportunidad a lo mejor lo había golpeado, fue aquel hombre que luego curó sus heridas, lo llevó a su casa y le dio de comer. Y junto a ese acontecimiento hubo personas que pudieron encontrarse con el Señor y encontrarse con el milagro más grande, que es la salvación, que es la redención en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el propósito del encarcelamiento y del sufrimiento de Pablo. Por eso, cuando te encuentres en una situación, cuando te encuentres bajo una circunstancia de presión, sin entender, quédate tranquilo, porque el Señor dará salida. El Señor dará la victoria. El Señor se encargará. Quizás ni siquiera veamos el propósito del cual Dios determinó determinada situación o circunstancia. Lo que sí sabemos claramente es que todo ayuda para la gloria de Dios. Hermano, este es el llamado de Dios. ¿Con qué fin? Para ser perfeccionados como nuestro Señor Jesucristo. Y si para ser perfeccionados como nuestro Señor Jesucristo necesitamos caminar y experimentar el valle de sombra, ¿sabes qué? Que lo haga. Si para ser como nuestro Señor Jesucristo necesitamos vivir circunstancias dolorosas, que sean bienvenidos, porque esto nos dará a nosotros la victoria sobre cada una de las situaciones. Y no solamente eso, sino que fortalecerá nuestra fe conforme a la voluntad de Dios. Esto a veces necesitamos experimentarlo. ¿Sabe por qué? Porque el premio de lo que Dios ha otorgado vale la pena. Esta mañana me levanté a las 3 de la mañana y a las 4:30 de la mañana escuchaba a las adolescentes que no eran más grandes que la Rocío, que anda dando vueltas, no eran más grandes que la Jazmín. A los gritos, borrachos. Digo, tu obediencia a Dios trae recompensa. ¿Cuánto vale tener tus generaciones
tus 2 o 3 generaciones dentro de la iglesia? ¿Cuánto vale la seguridad de lo que implica vivir y transitar el camino de nuestro Señor? Y vamos concluyendo con Apocalipsis 2:10, mientras se acomodan los músicos. Vamos concluyendo con Apocalipsis 2:10, que dice: no temas en nada lo que puedas padecer. Dice Apocalipsis 2:15, no te preocupes, no tengas miedo por el acontecimiento, por las circunstancias, por el dolor que estás viviendo. Dice, no tengas preocupación por padecer. Dice, hay probabilidades que el diablo quizás encarcele a muchos de nosotros por la causa de Cristo. Pero dice el Señor, no te preocupes, porque simplemente eso va a ser unas circunstancias para que simplemente seas probado. Dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero no te preocupes. Sé fiel, dice el Señor, hasta la muerte. ¿Y sabes qué? Dice, yo te daré el premio. Sé obediente hasta la muerte. Seguir los principios de Dios. Quizás a lo mejor no entendamos del todo, pero sé obediente a Dios. Busca encontrarte con Dios. Busca conocerlo cada día de tu vida, a Dios. Sé obediente. Y Él dice, yo te daré el premio. ¿Y sabes cuál es el premio? A tu obediencia. ¿Sabes cuál es el premio a tu fidelidad? ¿Sabes cuál es el premio de oír y de estar atento a la voz de Dios? Yo te daré, dice, el premio de la corona de la vida. El que tiene, dice, oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír lo que el Señor está diciendo en este día, que abra sus oídos y escuche y oiga el mensaje de Dios, lo que el Señor le habla a la iglesia. Todo lo que hemos compartido hoy, todo lo que hemos hablado en el día de hoy, es necesario que nosotros lo mastiquemos, que nosotros lo absorbamos y que entendamos que más allá de las circunstancias se trata de concluir con el propósito y el plan que Dios ha diseñado para tu vida existencial en esta tierra, para que cumpla su propósito y para que tengas el beneficio de lo que representa la vida eterna para todos aquellos que en Él creen. Amén. Oramos.